Muy buenas. Recuerden que han creado un archivo, un corpus, y deben es introducirlo con los datos que corresponden en cada. Aquí tenemos una lengua que está codificada así. Todo lo demás ustedes lo van cargando para tener los elementos y le van a dar adicione datos que no vienen de el programa Fieldworks. Le hacen eso y aquí van a ir a buscar su corpus, que en este caso se llama así. ¿Sí? Le dan entra, lo sube y aquí le dan propiedades. En esas propiedades tienen que hacer clic en lo que corresponde a fonético, tal como nosotros lo hacen clic ahí, fonético, y aquí donde referencia, referencia, y le dan OK y entonces va a quedar mapeado correctamente. Aquí yo cancelo, pero ustedes deben darle OK, ¿vale? Porque ya tengo cargado el corpus. Aquí pues puedo mirar mi corpus como me lo entrega y enseguida puedo ir a mirar cuáles son los fonos consonánticos y cuáles son los fonos vocálicos. Aquí pues me doy cuenta que este, esto me había dado primero, aparte, la fricativa sh, ¿sí? Postalveolar, que estaba aquí como fricativa y la T en su lugar. Entonces me tocó hacer un ajuste que se llama secuencias ambiguas y yo ingresé, le hice doble clic aquí, puse que no eran independientes, sino la una detrás de la otra, que debían ser, le chuleaba, que debía ser tratada como una sola unidad y el símbolo de referencia para que se unan las dos es esta. Y me lo va a reconocer no como dos segmentos, sino como uno solo. Le doy OK y quedó. Aquí también tengo otras cosas que veo. Este símbolo aparece una vez, pero es un error. Sí, ese me toca buscarlo en el corpus y mirar que está en secuencia. Yo puedo hacerle clic acá, doble clic y me dice que chi. Entonces esto quiere decir que aquí falta la T seguida de la fricativa posalveolar. Ch. Entonces ese es un error de transcripción. Entonces ese me toca ir a buscarlo allá al corpus directamente, .db, a corregirlo y después instalar. Bueno, aquí lo que más me llama la atención es que fíjense, aquí hay sordo sonoro, aquí también hay sordo sonoro, este ruido lo saco después. Aquí falta un sordo sonoro. Está el sordo, entonces tengo que ir a ver de dónde viene. Ese normalmente viene de un primer segmento y el segundo, ya sé lo que está pasando, es este. En esta lengua no hay U, no hay I redondeada, entonces lo que la lengua está, el programa me está cambiando las cosas y tengo que decirle, qué pena, esa U no es la transcripción correcta. Por favor, lo que yo necesito es este símbolo, j, j. Y ese es el que le voy a pedir, no es una vocal, sino un sonido que es consonántico. Y le digo, por favor, tome nota. ¿Sí? Entonces desaparece de aquí y va a aparecer entre las consonantes. Aquí aparece, pero no, es el mismo caso que con la sorda que tenía. Entonces tengo que hacer un ajuste porque ella nunca va sola. Eso es lo que se llama una secuencia ambigua. Aquí en este momento entonces tengo que incluir un símbolo nuevo. Si le hago doble clic para que se abra la posibilidad de edición, pasa lo mismo. ¿Cuál es el símbolo de referencia? Y va a ser este. Y esto me produce un cambio que se aplica inmediatamente. Bueno, los otros son ejercicios de ir refinando. La primera, o sea, esto no hay dos, ¿sí? No hay r, no hay la múltiple. Entonces también veré que es un problema de ajustes. Pero entremos de una vez al grano. Sí, lo que estamos buscando cuando miramos el cuadro donde hay muchas, muchas alofonías, va a ser por aquí, sobre todo aquí. En las centrales hay mucha alofonía y aquí entre las centrales y las posteriores
también no haya mucha alofonía. Entonces uno puede, también les recuerdo que podíamos mirar el tema de identificar las vocales. Ustedes pueden poner mayúscula vocal, mayúscula V, perdón, mayúscula V y ella le recibe eso y decir, búsqueme este símbolo. Y aquí están dos asteriscos para cualquier símbolo delante y en el espacio en que va esa vocal, búsquelo con cuál símbolo después. Y aquí aparece una herramienta que es útil, ¿sí? En esta, que me dice, perdón, que está aquí en el tablero, que es esta, y dice que no puede mostrarme pares mínimos. Cambiemos un poquito la solicitud, digamos explícitamente que son vocales, lo que consonantes las que están en el alrededor. A ver si me propone. Sí, dice que no hay mínimos, pares mínimos, entonces cambiemos después de vocal, después de consonante, pensemos en que haya una diferencia de vocal. Aquí se fue el corchete que estaba y hagámosla de esa manera inversa. Y aquí sí aparece esa posibilidad. Entonces, cualquier consonante entre dos vocales. Sí, le damos entonces cuáles son. Le doy aquí. Primero me dio la búsqueda simple. Sí, aquí está cualquiera que sean las vocales, cualquiera que sean las consonantes entre dos vocales diferentes. Pero yo ahí con ese esquema puedo pedirle un par mínimo y él me busca. Tengo una diferencia y eso, pues curiosamente me está mostrando es que hay una variación. Esta es la misma palabra, significa lo mismo, en este caso un locativo, y lo que me está mostrando es mi variación de fonos. Puedo tener v o w, y eso es la, los alófonos normales de este sonido bilabial. ¿Sí? Que en unas veces es un aproximante y en otras tiende a ser una fricativa. Aquí tengo otra que esto está mucho más interesante, tutoe y tuboe. Sí, ese sí es un par mínimo. El primero tiene que ver con una caminata de alguien y en el segundo tiene que ver, pero bueno, eso ya es materia prima para hacer una diferenciación fonológica, porque esto tiene que ver con eh, cacería. Entonces son dos cosas distintas. Entonces muy bueno que ya me ofrezca. Y en fin, esa es otra de las herramientas aquí. Y por supuesto, entre más grande su corpus va a ser mucho mejor la posibilidad de ir a verificar si estamos hablando de variación libre, como acá, como en estos tres que varían libremente, ¿sí? O si estamos ante casos de pares mínimos. Bueno, donde esto resulta que les va a dar, aquí tienen ya ustedes una búsqueda, ¿sí? Una búsqueda que la hicimos cambiando los símbolos vacíos acá, ¿sí? Aquí se puede hacer caracterizaciones más finas, ¿sí? Ustedes tienen aquí la posibilidad de usar rasgos distintivos. Entonces, de las consonantes, estamos entre las consonantes y le podemos pedir que cuando hacemos una búsqueda, que nos dé, fíjense, las consonantes las tenemos acá, pero podemos dar los rasgos fonéticos de ellas, ¿sí? O pedir los rasgos distintivos que por alguna razón no quieren salir. No entiendo por qué, pero normalmente ahí hay una lista también de clases distintivas, ¿sí? No entiendo por qué realmente no sale. Si lo hago con la vocal, si lo hago con las vocales, ¿sí? Sí, por alguna razón se me desactivaron. Realmente estoy sorprendido de que no aparezcan. Sí, aquí están las clases fonéticas. Bueno, pero pues aquí hay una ayuda que es muy importante con el tema de las categorías. Bueno, donde la cosa se pone más interesante es aquí, en las tablas de distribución, ¿sí? Que no me sugiere pues los datos
tal cual los datos, ¿no? Aunque aquí hay un comienzo interesante de tabla, ¿no? Pero estas son las que yo puedo construir. Y como les decía, en esta lengua puedo poner acá, sí, también voy a decir un espacio y una vocal. O incluso puedo poner la vocal que me interesa. Me voy a mis vocales, que está aquí, mis vocales, y voy a escoger mis vocales. Entonces, deme por favor las centrales, ¿sí? Y quiero mirar si con respecto a las centrales también puedo hablar de otra vocal que es esta. Y aquí entonces voy a escoger, este es el objeto que quiero y voy a buscar el contexto acá, el contexto que me interesa. Puedo ponerlo a partir de aquí, todos los ataques silábicos, todos los núcleos silábicos, las vocales en el borde de palabra, ¿sí? Inicio, final, etcétera, pero aquí puedo ponerlos también directamente. Entonces voy a poner esta consonante, voy a poner esta consonante, voy a poner, porque me interesa, sí, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Ambas son centrales, pero esta es redondeada. Entonces lo que voy a mirar, labial, a ver si hay una posibilidad de que haya vocales redondeadas que estén presentando esa diferencia. Sí, entonces, y también puedo poner, sí, las no redondeadas, que serían, sí, las posteriores, que no he tenido acá. Y por último, otra posterior. Y esto me voy a buscar fill chart, llene la tabla. ¿Sí? Entonces esto comienza a ser significativo porque aquí aparecen muchas y aquí unita. Y yo puedo hacer clic para decir cuál. Mj, mj. Ajá. Muy bien, volvamos a mi tabla. Es una sola, es muy curioso. Y si miro aquí, ¿qué tal esto? Aquí todas son las nasales y es el único caso, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante. Sí, al hacer clic, esto se parece mucho a una diferencia. Si esto fuera un error de transcripción, tendría cero aquí. Cero aquí para esta. Y querría decir que habría una distribución complementaria, que puede ocurrir con otros segmentos, ¿sí? Puede ocurrir esta con otros segmentos, pero, pero no ocurre sino con los otros dos. Fíjense, todos los demás son ceros, ¿sí? Quiere decir que si aquí hubiera un error, podría yo explicar, ¿sí? Si no es uno, si ese caso anterior, sí, aquí están todos los ejemplos específicos. Si yo revisara esta transcripción, de pronto verifico y esa I central puede que no sea tal y que se parezca más a la otra. Entonces, este tipo de tablas lo que me está diciendo es que puedo establecer qué tienen en común, ¿sí? Todos los que dan ceros acá con esta, ¿sí? Sería que, por ejemplo, no son redondeados o no son nasales, o nasales y redondeadas, y todo lo demás me da ceros o uno. Aquí también es posible que haya un error. O sea, esto es la mina de hipótesis. Aquí vengo a verificar qué es lo que pasa. Sí, entonces ese es el tipo de, yo puedo crear otra acá. Sí, puedo hacer lo mismo. Quiero buscar cuándo ocurre una, sí, y le pongo el espacio donde debe ocurrir el otro segmento. Y como ya tengo mis consonantes significativas, puedo decirle, llene la tabla. Sí, ninguna, fíjense. ¿Dónde ocurre este? Entonces puedo ir a mi búsqueda y busco, sí, pongo un asterisco acá y digo, ese ejemplo está muy raro. ¿Dónde ocurre? Y me voy a las vocales y encuentro que este sonido, perdón, uno solo, doy clic a uno solo y ahí es donde tengo que decirle, muéstrame los resultados. ¿Cuándo ocurre eso? No ocurre. Ah, perdón, porque puse doble aquí. Exacto. Vuelvo y reviso y hay uno. Gano do. Bueno, es una nasal y es más notorio que en los otros ejemplos. Entonces miremos
Sí, podemos hacerlo, podemos hacerlo con las que no son nasales. A ver si vuelvo a tener ese mismo caso, ese mismo tipo de casos, show results. Pero puedo hacerlo incluso más específico, después de nasal. Me interesa solo después de nasal, a ver qué pasa. Si solo ocurre allí, pero aquí lo tengo y es el mismo caso que tenía anterior. Gané, sí, gané, ganajá. Y vuelvo y miro cuál era el que tenía aquí. Ay, perdón. Gané, esto es lo que tenía. Tenía mi anterior búsqueda. La anterior búsqueda era de la schwa nasal. Entonces voy a repetirla. Sí, la schwa nasal estaba cuando pedí en qué contextos ocurre la schwa nasal. Perdón, es esta que está acá. Y ahí sí le pido que me la muestre. ¿En qué ejemplo estaba? En 060, gano do, gano ja. Estamos hablando de lo mismo. Es un verbo de hablando, quiere decir. Entonces, bueno, hay una énfasis del nasal por estar al lado de ella, pero es un solo caso, entonces no es significativo. Y así sucesivamente ustedes van a poder construir sus tablas de distribución a medida que vayan haciendo las consultas sobre en esta formato de búsquedas. Van a ir apareciendo las que hagan ustedes, ¿sí? Los ejemplos van a ir apareciendo aquí, se van acumulando sus consultas y cuando quieren mirarlo todo conjuntamente pueden hacer aquí la búsqueda final y con esto tienen ya hipótesis muy claras donde puede haber distribución complementaria. Entonces, por favor, tienen ya el suficiente material. Cuando hacen un error, cuando aparece una X roja en alguno de estos puntos, es porque algo quedó mal escrito, faltó un paréntesis. Aquí entonces él puede tener muchas, aquí hice un cambio de solicitud, creé una tabla y entonces me está diciendo esto que esto es otro completamente distinto a otra solicitud, pero ven ustedes que pueden ir borrando lo que no les interesa, borre borre la columna, se pueden borrar también las filas y ya entonces su primera búsqueda de segmentos en contexto de otros segmentos se puede llegar a convertir en una búsqueda de vocales centrales, vocales altas, o sea, menos altas, menos, o sea, vocales medias, vocales bajas, vocales redondeadas, sí, no redondeadas, vocales anteriores, todo eso lo pueden construir ustedes, ¿sí? Pueden darle, sí, control C, no, control, perdón. Tienen que poner los corchetes y entonces van a poder hacer la, el diseño de su búsqueda. Y no recuerden que como van a especificar, ese es el primero, entonces tienen que darle un asterisco, una corchete más para cerrar como un requisito de sintaxis. Entonces aquí podemos poner eh, menos frontal, pero aquí falta ponerle el corchete menos frontal, ¿sí? Menos frontal. Y le vamos a poner menos frontal y vamos a ponerle redondeada, por ejemplo. Más redondeada. Round. Cerramos esto y, perdón, muchos errores. Y aquí toca poner otro corchete para que quede esto cerrado. Vamos a ver si quedaron los corchetes, pero estas dos. A ver, aquí falta un corchete. Estoy casi seguro que falta un corchete. Entonces le damos field chart. No, ¿qué dice acá? Ojo, ese esquema tiene un número de corchetes abiertos distintos, muchos más de los que tiene cerrados. Aquí uno puede ampliar este marco de visión. Tengo tres, creo que sí me sobra uno. Intentémoslo otra vez. Fill chart, entonces aquí hay
Aquí hay uno de más, aquí hay uno de más. Entonces quitamos ese que está de más, ¿sí? Y aquí falta un símbolo también. Vamos a poner no redondeada y vamos a volver a buscar. Ups. Que entonces no redondeada, no redondeada, sí frontal, frontal y el externo. Aquí hay un problema, pero bueno, aquí ese es parte del aprendizaje. Creo que falta uno, sí. Sí, porque estos dos, a ver, ¿será que estoy repitiendo el error? Normalmente debía ser así. A ver, Omi. Bueno, los dejo con esa inquietud para no alargar más esto. Muchas gracias y voy a borrar mi consulta. Estos son entonces ambientes genéricos predeterminados, pero ustedes pueden hacer sus eh, búsquedas, ¿sí? Aquí al usar una de estas borró todas las anteriores. Entonces, pues bueno, felicidades. Hasta luego.